¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Vamos a resolver la guía interactiva de Ceneval Exani 2, que es la guía Exani Ceneval 2023. Y nos ponen este ejemplo, este ejercicio. En este dice, ¿cuál es la siguiente gráfica? Representa un sistema de 3 ecuaciones y 2 variables. Dice, ¿cuál es la solución del sistema? Y aquí nos dicen los puntos C y D son solución. Los puntos A y B son solución y luego nos dicen no tiene solución. Cuando tenemos un sistema de ecuaciones de 2×2, lo que vemos es que cuando se cruzan, por ejemplo, tengo una recta aquí y otra recta acá, este punto es la solución. Estas son las coordenadas X, Y. Si agregáramos otra, tendría que pasar forzosamente por ahí de alguna manera, por ejemplo aquí, ¿sí? Y tendría que pasar por aquí. Vemos que aquí tenemos una recta que pasa por aquí, otra que pasa por acá y otra que pasa por acá. ¿Qué quiere decir? Que las 3 no se cruzan en un mismo punto. Estas 2 se cruzan aquí y estas también se cruzan aquí, aquí y aquí. Pero las 3 no se juntan en un mismo punto, por lo tanto podemos decir que no tiene solución. ¿Sí? No tiene solución. Para que tuviera solución, se tienen que juntar las 3 en un mismo punto. Voy a continuar con el siguiente problema. Vamos a continuar con este problema que dice, observe los siguientes segmentos y sus longitudes, algunas expresadas en términos de P. ¿Para qué valor de P se cumple que AC, o sea, entre CB va a ser DEF entre FE? Ok. ¿Qué nos están pidiendo? Vamos a sustituir estos valores. Tenemos que AC es P menos 2. Entre, que es CB, que es 3. Esto es igual a DF, que viene siendo P más 1. Entre FE, que viene siendo 6. Lo que vamos a hacer es intercambiar. Voy a pasar el 6 para acá y el 3 para acá. Este para acá y este para acá. Entonces tenemos 6 por P menos 2 es igual a 3 por P más 1. Lo que hice fue intercambiar los dos. 6 por P, pues tenemos 6P. 6 por menos 2, menos 12, más por menos menos. 3 por P, 3P. Y 3 por 1, más 3 por 1, 3. Ahora pues es como una ecuación de primer grado, donde juntamos las P con las P. Y tengo 6P. Esta P que está de este lado derecho lo paso. Está positivo, lo pasamos restando, negativo. Este 3 lo conservo. Y este menos 12 lo pasamos como un más 12. 6 menos 3, 3P. 3 más 12, 15. P es igual a 15 entre 3, esto es igual a 5. Entonces P es 5. Entonces ya encontramos el valor de P y aquí está nuestra respuesta, que es este inciso. ¿Sale? Vamos a continuar con el siguiente problema. Bien, para este problema dice, el siguiente gráfico de barras representa el número de días que esperaron los clientes que llamaron a una empresa telefónica para solucionar un problema con su celular. ¿Cuál gráfico representa de manera equivalente la información? Y nos ponen aquí 3 ejemplos, ¿no? Todos lo ponen en porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que hay que sacar el porcentaje. Es decir, una persona estuvo en espera un día, 10 personas estuvieron un día. A ver, aquí le vamos a poner que fueron, perdón, no fueron 10, fueron 11 personas estuvieron un día. Luego tenemos aquí 11, 12 personas estuvieron 2 días, 15 estuvieron 3 días. Luego tenemos aquí 16. 16 personas estuvieron 4 días. Y luego tenemos que son aquí 18 personas, 5 días y 20. Si yo sumo 11 más 12 más 15 más 16 más 18 más 20, me da un total de 92. ¿Sí? Me da un total de 92. Y entonces, pues, para sacar porcentaje lo que hacemos es 11 entre 92 y lo que me da lo multiplico por 100. Voy a usar mi calculadora aquí para más rápido.
Vamos a poner 11. 11 entre 92 y lo voy a multiplicar por 100. Me da 11.9. Y vemos que los que esperaron un día, aquí tenemos 11, luego tenemos un día 11, luego tenemos acá un día y 12. Como es 11.9, yo me iría casi por esto. Luego tenemos que 12, a ver, los que esperaron 2 días son 12 personas, sería 12, lo dividimos igual entre 92 y me da 13.0 y lo multiplicamos por 100 para sacar porcentaje. Y esto me da 13 punto y algo. Yo me iría, estos aquí está, 13 punto y algo, 13.0. Luego los que esperaron 3 días fueron 15 personas. 15 entre 92 y me da 16. Lo multiplicamos por 100 y aquí está el 16. ¿Sí? Entonces yo me voy con esta respuesta, parece que es la que nos va a dar todos los días, ¿sale? Y voy a continuar con el siguiente problema, ¿sale? Para el siguiente problema dice, considerando los siguientes polinomios a, x menos 3, b, 3x al cubo menos x al cuadrado y c, menos 4x cuadrada más 2x, ¿cuál es el resultado de la operación que indica a continuación? Y tenemos que es a más 2b menos c. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente vamos a sustituir los valores, ¿no? Entonces, para sustituir los valores tenemos que a, que es el primero, es x menos 3. Tenemos x menos 3. Luego dice que 2 veces b más 2 veces, ¿quién es b? Pues b es esto. Ponemos 2 paréntesis 3x al cubo menos x al cuadrado. Y luego dice menos lo que vale c. Ponemos menos 4x al cuadrado más 2x. Aquí como no hay nada que hacer, simplemente bajamos x menos 3, multiplicamos ahora el más 2 por lo que está dentro del paréntesis. Sería este por este y este por este. Nos queda 2 por 3 más 6x al cubo, más por menos, menos 2 por 1, 2x al cuadrado. Ahora este menos va a multiplicar a este y va a multiplicar a este. Entonces tenemos que menos por menos más 4x cuadrada y menos por más menos 2x. ¿Qué sigue? Juntamos y primero lo ordenamos con el exponente mayor, que sería 6x al cubo. Listo. Ahora juntamos los que son cuadrados, que sería este con este, 4 menos 2. Pues signos diferentes se restan y me queda el signo del mayor, que sería más 2x cuadrada. Ahora tenemos menos 2x más x. Y nada más, ¿verdad? Entonces vamos a quitar estos dos. Menos 2 más 1, pues me queda menos 1, o sea, menos x. Y por último me queda menos 3. Y vemos que la respuesta es esta aquí, que sería este inciso. ¿Sale? 6x al cubo más 2x cuadrada menos x menos 3. Vamos a continuar con el siguiente problema. Continuando con este problema, dice, en un juego de la feria se utiliza un dado con el cual es 2 veces más probable que salga un número par que uno impar. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzarlo salga un número 5? Entonces, pues bien, el número 5 es un número impar, pero vamos a hacer lo siguiente. La probabilidad de que salga un número, el que sea, es 1, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que salga un número par más un número impar es igual a 1. Ahora, dicen que aquí que salga un número par es 2 veces más probable. Entonces quiere decir que eso se va a hacer de la siguiente manera. Si este es el doble que pues entonces tenemos que este va a ser 2/3 partes y este va a ser 1/3 parte, porque se va a dividir en 3. Ahora, como la probabilidad de que salga un número impar es 1/3 parte, ¿y cuántos números impares hay en un dado? Pues está lo que es el 3, el 5 y el 1, ¿sí? Como tenemos 3 números impares en un dado, entonces esta probabilidad se va a dividir entre esas 3, o sea, 1/3 entre 3. Ley de la tortilla, 1 por 1, 1, 3 por 3, 9.
Entonces, esa es la probabilidad, 1/9. Y aquí está mi resultado. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, un guardabosques observa la punta de un árbol a una distancia de 10 metros. Al hacer esto se forma un ángulo de elevación de 65 grados respecto a su línea de visión punteada. Dice, ¿cuál es la altura del árbol? Tenemos entonces que este es mi ángulo y es de 65 grados. Y me están dando esto. Como aquí hay un ángulo de 90 grados, por cómo se forma, estamos entonces usando una razón trigonométrica. Este vendría siendo mi cateto adyacente, que es el que está al lado de mi triángulo, de mi ángulo del 65 grados. Aquí está la hipotenusa porque está enfrente del ángulo de 90, y el cateto, la altura, vendría siendo el cateto opuesto. Entonces, ¿qué función me relaciona esto que no sé, qué es lo que quiero encontrar, con esto que vale 10 metros? El cateto adyacente vale 10 metros, pues sería tangente. Tangente es igual, o tangente de 65 es cateto opuesto, que es lo que quiero encontrar, entre cateto adyacente, que son los 10 que ya tengo. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos tangente de 65 es igual a cateto opuesto, que es lo que quiero encontrar, entre cateto adyacente, que es 10. ¿Qué es esto? Ahora, ese 10 que está dividiendo lo pasamos multiplicando. 10 por tangente de 65 es igual a cateto opuesto. Aquí me están diciendo que tangente de 65 es 2.1, o sea que 10 por 2.1 igual a cateto opuesto. 10 por 2.1 pues me da que es 21. Y esto es mi cateto opuesto, pero esta altura, o esto que acabamos de encontrar, es solamente hasta aquí, hasta esta parte. ¿Sí? Nos falta encontrar este cachito, que es la altura de la persona. Y esa persona mide 1.8, o sea que vamos a sumar 21 más la altura, 1.8. Le ponemos un 0 si queremos, 8 más 0, 8. Bajamos el punto, 1 más 1, 1. Y, 1 más 1, 2, ¿verdad? Nos queda 22.8. Y aquí está nuestra respuesta, ¿sale? Voy a continuar con el siguiente problema. En el siguiente problema me dicen, ¿qué figura representa una superficie de 7 unidades cuadradas? Y aquí tenemos lo siguiente, voy a separar, aquí tenemos que un cuadrito es una unidad cuadrada. Sí, y pues esta figura, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, y luego tenemos aquí la mitad y la mitad, o sea que si los junto, pues tenemos uno completo. O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Porque esta parte la puse aquí arribita. Entonces tenemos un rectángulo completo que nos da 6. Entonces, esta no es. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la mitad de otro, entonces tampoco puede ser. A ver, aquí tenemos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la mitad, entonces tampoco puede ser. Ahora en la siguiente figura tenemos 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos un triángulo que si vemos y nos acordamos del área del triángulo, tenemos que esto es, de hecho si los juntamos tendremos que si lo pongo aquí arribita de pues sería otro triangulito. Perdón, un rectángulo que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? No es necesario sacar el área. Y por último nos falta esta base es 1 y esto es 2. El área de un triángulo es base por altura entre 2. La base es 2, la base es 1 por 2 de altura entre 2, 1 por 2, 2, entre 2, 1. Entonces esta área es 1. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es nuestra figura, que sería SW. Tenemos que voy a borrar esto. ST, aquí está. Esta es la figura. Vamos a continuar con el siguiente. Dice, la siguiente gráfica representa a la parábola y igual a x menos 8 al cuadrado. Dice, ¿cuál es la gráfica que representa la parábola y igual a x menos 8 menos 1 al cuadrado? Pues bien, cuando tenemos una ecuación de esta forma, esto me dice las unidades que se mueve. Por ejemplo, aquí tenemos menos 8, lo cambiamos de signo y se fijan, el vértice está en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está en 8 positivo. Ahora, al hacer esta operación, pues voy a tener y igual a
x menos 8 menos 1 menos 9 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que se va a mover 1 para acá. Entonces, en lugar de moverse al 8, a ver, entonces este está en 7, esta no es. Esta está acá en menos 9 tampoco. Entonces nada más se va a recorrer 1 para acá, que me quedaría en 9 positivo. Y esta es mi respuesta. ¿Sale? Para el siguiente problema dice, Silvia va a comprar su uniforme. Una blusa que cuesta 171.30, pero le aplican un 25% de descuento. Unos pantalones que cuestan 400.25 y le dan un 70% de rebaja. Al llegar a caja para pagar, le comentan que todas las blusas tienen un 25% de descuento adicional sobre el precio ya rebajado. ¿Cuál es la cantidad redondeada que Silvia pagará si compra ambas prendas? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que va a comprar una blusa que le cuesta 171 y le van a hacer un 25% de descuento. ¿Qué quiere decir? Que del 100% ella no va a pagar el 25%, por lo tanto, ella sí paga el 75%. Entonces yo voy a sacar el 75% de 131, perdón, de 171, y para eso multiplicamos así. Voy a utilizar la calculadora para hacer esto más rápido. 171.3 por 0.75, y a mí me da que 128.475. Quiere decir que el primer descuento que le hacen, con lo que va a pagar con el descuento ya es 128, la primera. Y luego dice que aparte le van a hacer otro descuento del 25, es decir, esta cantidad 128 es mi nuevo 100%. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que sacar otra vez restarle el 25. Pues para restar el 25, para no hacer todo, lo que yo hago es mejor multiplicarlo por lo que sí paga. Como te decía, no paga el 100, que sí paga el 25. Perdón, no va a pagar el 25. ¿Cuánto va a pagar? El 75. Entonces multiplico nuevamente por el 75% por 0.75 con la calculadora. Y aquí me da un montón de números, 96.35625. Quiere decir que por la blusa, al final va a pagar esto. Y ahora vamos a ver qué pasa con el pantalón. El pantalón cuesta 400.25, ¿sí? Y le van a hacer un 70% de descuento. Quiere decir que ella de los 400.25 no va a pagarle el 70%. ¿Cuánto sí paga? Paga el 30%. Entonces lo multiplicamos por 0.3 por 0.3. Quiere decir que ella va a pagar 120.075. Y si yo sumo 120 más 96, me da 120 más 96 punto y esto, 96.36, voy a poner 35. Me da aproximadamente 216.5 punto y algo. Entonces es 217 lo que voy a pagar. Ya redondeado son 217 pesos, ¿sale? Voy a continuar con... Bien, dice, ¿qué opción es equivalente a la expresión 4, paréntesis, 2m más n, paréntesis, 2m más n? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 4 que está aquí, lo voy a descomponer, lo voy a factorizar en 2. Es decir, en lugar de poner 4, voy a poner 2 por 2. O sea, 2 por 2 por 2m más n por 2m más n. Entonces, este 2 o uno de los dos lo voy a poner acá así. Lo voy a mover de lugar. Simplemente lo voy a mover de lugar porque todo se está multiplicando. Así. Ahora, este 2 lo voy a multiplicar por este paréntesis y este 2 por este, de la siguiente forma. Así. 2 por 2, 4m. 2 por n, 2n. 2 por 2, 4m. Y 2 por n más 2n. Pues como estos son iguales, pues tenemos que
4m más 2n al cuadrado. Y ya vemos que aquí está nuestra opción equivalente. Sale nuestra expresión equivalente. Voy a continuar con el siguiente problema. Para el siguiente problema dice, con base en la imagen seleccionada, en el siguiente problema dice, con base en la imagen, seleccione la operación que corresponde al área de la región sombreada en la que BE es igual a S y S es igual a DC. Ok, pues aquí como están diciendo que este lado y este lado son iguales, pues tenemos que todo esto va a medir 44. Y este lado pues va a medir 22. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que esto es un semicírculo, la mitad de un círculo. Primero voy a calcular el área de este rectángulo. El área de este rectángulo, para calcularlo, tenemos que como todo esto es, este es 22 y 22, pues todo esto es 44. Y pues esto es 22, o sea que multiplicamos 22 por 44 y nos da 968. Ok, ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿cómo calculo? Voy a calcular el área del círculo, la mitad del círculo, para restarlo. ¿Cómo le hacemos? Pues, ¿cómo se saca el área de un círculo? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Aquí el radio es 22. Área es igual a pi por 22 al cuadrado. 22 al cuadrado es, multiplicamos 22 por 22 y nos da que es 484. Área es igual a pi, bueno, vamos a poner 484 pi. Pero este es el área de todo un círculo. A mí no me interesa todo el círculo. Como aquí nada más es la mitad, pues lo tendremos que dividir entre 2. Al dividirlo entre 2 nos da que es 242. O sea que es 242 pi. Entonces, en teoría lo que tendremos que hacer es 968, restarle menos 20, de este 200, aquí me faltó el 2, 242 pi. Y esta sería mi respuesta correcta, que está aquí. ¿Sale? Voy a continuar con el siguiente problema. Bien, para este problema dice, en una escuela se organiza una selección de fútbol. Para elegir a la última integrante se considera el número de goles de 2 estudiantes en los últimos 5 partidos. De acuerdo con la tabla se observa que ambas tienen un promedio de 4 goles. Pero el entrenador quiere que su desempeño en el partido no se aleje mucho de dicho promedio. Para elegir a la última integrante del equipo, el entrenador debe considerar a... Bien, pues prácticamente nos están pidiendo que para que no se aleje del promedio tenemos que sacar la desviación estándar. En pocas palabras es desviación estándar. ¿Y cómo calculo la desviación estándar? Primero, pues el promedio, aunque el promedio ya no me están dando, que es 4. Ahora, a cada uno de ellos le voy a restar el promedio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a restarle 4 y nos va a dar menos 2. Le vamos a restar 4 y nos va a dar 0. Le vamos a restar 4 y nos va a dar 0. Le vamos a restar 4. Es 0 y nos va a dar 0. Le vamos a restar 4 y nos va a dar 2. Luego vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto le vamos al cuadrado. Le vamos al cuadrado. Cada uno de ellos se eleva al cuadrado. Menos 2 al cuadrado me va a dar 4. 0 al cuadrado 0, 0, 0 y 2 al cuadrado 4. Nos va a dar que es 8. Y se divide entre el total de elementos menos 1. En este caso, pues como el total de partidos fueron 5 menos 1, pues se divide entre 4, ¿no? 8 entre 4, pues nos da que esto es 4. Aquí ya no se alcanza a ver, pero sí. Y por último, pues le sacamos la raíz de 4. La raíz de 4 tenemos que es 1.41. Le sacamos raíz y esto es 1.41. Y ahora vamos a hacer lo mismo acá. A cada uno de estos le vamos a restar el promedio, que fue 4. Esto. Menos 4. 4 menos 4, 0. 0. 3 menos 4 es 1. 4 menos 4 nos va a dar 0. Y aquí nos va a dar 1. Lo sumo. Al sumarlo me va a dar 1 más 1, 2. Y lo voy a dividir entre n menos 1. Entonces dijimos que entre 4.
2 entre 4 nos va a dar que esto es 0.5 y le vamos a sacar la raíz cuadrada a 0.5. La raíz cuadrada va a ser 0.70. Le sacamos la raíz cuadrada y esto es 0.70. Entonces, con base a esto, pues dice, ¿quién tiene que elegir? ¿A Julia o a María? Vemos que aquí este es el doble de esto. Y entonces aquí lo que vamos a decir que a Julia, ya que la dispersión de su número de goles es menor que la de María, y sí, mientras que Julia tiene una dispersión de 0.7. Entonces, ¿a quién tiene que elegir? Pues a Julia. Dice, ya que la dispersión de su número de goles es menor que la de María. Por eso, como su dispersión es menor, por eso la tendría que elegir. ¿Sale? Vamos a continuar con el siguiente problema. Bien, dice, en la gráfica se muestra el número de pares de zapatos vendidos en la tienda por día hábil. Dice, ¿cuál es la media aritmética del número de pares vendidos durante estos días? La media aritmética pues no es otra cosa más que el promedio. Entonces aquí tenemos que el lunes vendió 40, luego vendieron 30, luego 60, luego vendieron 20 y luego vendieron aproximadamente unos 25, ¿verdad? Voy a sumar, aquí me faltó el 0, voy a sumar 40, 40 más 20, 30. Perdón, 40 más 30, perdón, sería 40 más 30, más 60, más 20, más 25. 175 otra vez, 40 más 30, más 60, más 20, más 25, 175. Y esto lo vamos a dividir entre el número de días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entre 5, pues nos da que es 35. Y aquí está la respuesta. Entonces la suma nos dio 175 y lo dividimos entre el número de días, que fueron 5, nos da 35. Voy a continuar con el siguiente problema. Bien, para el ejercicio dice, si secante de alfa es igual a 5 cuartos, calcule tangente de alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues secante está definida como es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la hipotenusa en este caso pues es 5 y cateto adyacente es 4. Si yo dibujo mi triangulito, si tenemos el triángulo así, y aquí está alfa, quiere decir que si este es alfa, la hipotenusa mide 5 y el cateto adyacente mide 4. Por lo tanto, primero tengo que calcular cuánto mide este lado. Usando Pitágoras, voy a calcular que, como es un cateto opuesto, un cateto adyacente, o un cateto, lo que hacemos es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, menos 16, esto nos va a dar 9. La raíz de 9 es 3, quiere decir que este cateto, el cateto que está aquí enfrente, mide 3. ¿Y para qué saqué esto? Me están pidiendo tangente. Tangente es igual, o tangente de alfa va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién va a ser mi cateto opuesto? Este que acabo de encontrar, que sería 3. ¿Y quién es el adyacente? El que ya tenía aquí, 4. Y esta sería mi respuesta. Aquí está. Esta sería 3 cuartos. ¿Sale? Voy a continuar con el siguiente problema. Dice, seleccione el valor numérico que debe colocarse en el recuadro de la potencia. La expresión es q a la 9 a la 7 al cuadrado, se puede escribir como q a la 9 al... Pues cuando tenemos una potencia y otra potencia, las potencias se multiplican. En este caso sería 9 por 7 por 2. Pero como tenemos aquí el 9, no lo estamos moviendo, nos queda el 7 por 2, pues aquí sería 14, ¿no? Entonces esto tendría que ser 14, pues para que sea igual. Y voy a continuar con el siguiente problema. En el siguiente problema dice, identifique la inecuación que describe el siguiente fenómeno. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una persona debe laborar como máximo 42 horas semanales en un horario nocturno, es decir, a lo sumo 7.5 horas diarias para cumplir con esta jornada. Pues tenemos que identificar cuál de estas inecuaciones va a ser la correcta.
La primera dice que x es igual a 7.5. Quiere decir que exactamente tiene que cumplir 7.5. Pero, como dice aquí la palabra máximo, es decir, a lo más, no que debe de ser exactamente, entonces esta no puede ser. En la segunda, dice x mayor o igual a 7.5. Aquí está al revés. O sea, aquí te está diciendo mínimo tiene que ser 7.5 horas en adelante. Entonces, eso no es correcto. Y en la última, aquí sí, aquí dice máximo 7.5 horas. O sea, máximo hacia abajo. Entonces, esta sí es la respuesta correcta. ¿Sí? Eso sí representa que es, imaginemos que aquí está el 7.5 horas. Quiere decir que de aquí hacia acá abajo. ¿Sale? Voy a continuar con la siguiente pregunta. Para este problema dice, complete la oración con el valor faltante. Un árbol frutal crece en un promedio por año. Si el árbol mide 6.3 metros, significa que actualmente tiene 10.5 años. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una división, ¿no? Lo que mide entre los años que tiene, pues dividimos 6.3 entre 10.5. Aquí me voy a auxiliar con la calculadora. Para no hacer video largo, pues sería 0.6 metros, ¿sí? Y aquí está la respuesta correcta. Recuerda que en tu examen puedes usar una calculadora básica, así que si está permitido usar una calculadora básica. Vamos a continuar con otro problema. Para este problema dice, una familia ha realizado un registro del número de kilowatts consumidos en su hogar y el costo que la corriente eléctrica durante 5 meses. Los datos se representan en el cuadro. Dice, ¿qué modelo representa el costo de la corriente eléctrica de acuerdo con el número de kilowatts consumido? Y aquí nos presentan tres ecuaciones, ¿no? O 3 modelos para representar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ver cuál es la correcta, lo que podemos hacer es usar cada una. ¿Qué tenemos que hacer? Esto de esta columna son las X. Y al sustituir X me tiene que dar Y. Que es decir, esto. Por ejemplo, si tomo la primera, es 1.6 por... Si yo sustituyo 650, me tiene que dar como resultado esto. Si me da, está bien. Si no, entonces quiere decir que no es la correcta. 650 por 1.6. 650 por 1.6 me da 1040. Más 80 me da 1120. La primera ciudad, siempre sugiero que lo hagan con mínimo unos 3 valores para cerciorarse que esté correcto. La primera sí me dio. Ahora vamos a usar la misma, pero le vamos a poner 700. Y me tiene que dar 1200. Entonces 1.6 por 700 más 80. Y me tiene que dar 1200. Es correcto, si me dio. Uno más. 1.6 por 325. Me da 520. Y le sumamos 80. Me da 600. Quiere decir que posiblemente está así. Vamos a usar ahora la de abajo. Y es igual a 1.6 por 650. Y ahora le vamos a restar 80. Es muy parecida a la que teníamos, pero ahora restándole 1.6 por 650. Y si le restamos 80, pues ya no nos dio. Entonces, esta no es. Y vamos a usar la última. Para ver si tampoco es. Por 650 más 15. Entonces, 1.7 por 650 más 15. Me dio 1120, es correcto. O sea, la primera sí me dio. Vamos a usarlo otra vez. 1.7 por 700. Y le sumamos 15 más 15. Y 1205. En la segunda ya no dio. Entonces la correcta es la primera. ¿Sí? Voy a continuar con el siguiente problema. Bien, considerando la siguiente gráfica, complete el enunciado para que represente una situación equilibradamente beneficiosa entre la oferta y la demanda y la tendencia de compra actual. Entonces, aquí visualmente vemos que la gráfica nos está diciendo que aquí está el punto de equilibrio, donde se cruzan
la oferta y la demanda, incluso también se cruza la tendencia de compra, pues aquí es en 150 y 200. Al elaborar 150 productos que cuestan 200 pesos, aquí está. Este es el inciso, esta es la respuesta correcta. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. En el siguiente problema dice, en un juego de básquetbol, el árbitro le da 2 tiros libres a cada equipo para cobrar una falta. ¿Qué diagrama de árbol representa correctamente las diferentes posibilidades de lo que puede ocurrir con los resultados en los tiros libres? Bien, ¿qué puede ocurrir? En el primer tiro puede ser canasta o puede ser falta o puede fallar. Una vez, si voy a separarlo tantito, puede ser canasta, es el primer tiro, ¿no? Puedes anotar o fallar. Si anotaste, puedes volver a anotar o puede fallar. Si falló, puede volver a anotar, que sea una canasta o que vuelva a faltar. Entonces, son 1, 2, 3, 4 opciones. Y vemos que la respuesta, que es igual a la de nosotros, es esta, la primera. Vamos a continuar con otro problema. Bien, para el siguiente problema dice, ¿cuál es la solución de la ecuación 4q menos r igual a 12? Bien, pues si vemos aquí dice, una posible solución es q igual a 1 y r igual a menos 8. Vamos a intentar hacerlo con eso. Si yo sustituyo valores 4 por 1 menos 8, pues tengo aquí 12. 4 por 1, 4, menos por menos más 8, pues sí me da 12, ¿no? Aquí dice, ¿no tiene solución? No, pues ya vimos que sí hay una solución. Luego aquí dice, la única solución es q igual a 1 y r igual a menos 8. Pues no es verdad, porque cuando tienen un sistema de ecuaciones regularmente puede haber más, soluciones. Entonces, no es seguro esto. Entonces yo me iría con la respuesta, con que es una posible solución de otras más que puede haber. Y voy a continuar con la siguiente pregunta. Para este problema me dicen, en la tabla se presenta información referente a 3 municipios en México, el número aproximado de habitantes y el número de casos activos de COVID-19 al 11 de agosto del 2020. De acuerdo con los datos, ¿en qué municipio el número de casos activos es mayor por cada 1000 habitantes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir el número de casos entre el total de habitantes y multiplicarlo por 1000, ¿sí? Entonces vamos a dividir 443, lo dividimos entre 1.503.000 y lo multiplico por 1000 y a mí me da que es 0.29. Hago lo mismo con el otro que es 437 entre 355.000 y lo multiplicamos por 1000 y me da 0.57. Ahora dividimos 369 entre 245 y lo multiplico por 1000 y me da que es 1.5. Entonces dice que, ¿en qué municipio los casos? Aquí vamos a poner que aquí fue 0.29, acá tuvimos 0.57 y acá 1.5. Dice, ¿en qué municipio el número de casos es mayor por cada 1000 habitantes? Pues vemos que en Monclova, porque es 1.5, ¿sale? Voy a continuar con el siguiente. En este problema dice, relacione la cantidad de ejes de simetría con el diseño de mosaico que corresponde. Y aquí tenemos 3 diferentes mosaicos, ¿no? Yo me voy a ir al que yo creo que está más difícil a simple vista, que es el del medio, a este. ¿Por qué a este? Porque veo que es más difícil poner un eje de simetría. Si lo pongo así, esto no es igual a esto, ¿sí? Si lo pongo también en diagonal, en la otra diagonal, si lo pongo así, vamos a quitar la otra. Si pongo el otro eje, este eje tampoco se ve que lo de aquí sea igual a lo de acá. Si ponemos también el eje de forma horizontal o vertical, se ve que tampoco va a quedar. Entonces yo creo que ese no tiene eje. Entonces, para mí el 1, bueno, el 1 se relaciona con el B, que es sin eje de simetría. Y veo que en mis respuestas el único que tiene esto es esta respuesta, ¿sí? El 1 que no tiene eje de simetría con el B.
Y esa es la respuesta correcta. Voy a continuar con el siguiente. Para este problema dice, ¿qué ruta es la correcta para llegar del punto A al punto B? Para el conteo, tome de referencia solo las cuadras del lado derecho del viajante. Entonces solamente las que están del lado derecho de la persona es las que voy a considerar como cuadras. Voy a tomar la primera opción, dice caminar 3 cuadras hacia el sur. Entonces aquí sería, del lado derecho, sería 1, 2, 3. ¿Sí? Luego dice 5 cuadras hacia el oeste. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Después dice 1 cuadra hacia el norte. O sea, de aquí para acá, 1. Luego dice 1 cuadra hacia el oeste. O sea, me muevo de aquí para acá, 1. Y dice 1 cuadra hacia el norte. Y listo. Vemos que con esta forma, con este caminito, sí llegamos, ¿sale? Entonces me quedo con esa respuesta. Voy a continuar con el siguiente ejercicio. En este problema dice, el cuadro indica los salarios en pesos de una empresa, de empleados de una empresa. ¿Cuál es el salario por debajo del 36% de los empleados? Pues tengo que calcular esos 36%. ¿Cómo le voy a hacer? Prácticamente me están pidiendo el percentil. Las personas que ganan, o el percentil 36. ¿Cómo le hago? Pues primero voy a calcular quién es este número. Para hacerlo vamos a sumar todos. 11, 18, 41, 9, 8, 36, 2, 15, 7 más 3. Y esto me da que es 150. Ahora, ¿qué sigue? Pues para calcular el 36% voy a multiplicar 150 por 0.36. Y esto me da que es 54. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Pues tengo que encontrar, digamos que la posición o el número 54. Si yo sumo 11 más 18 me da 29. Y si como todavía no me alcanza, necesito unos más. O sea, 54 menos 29, me faltan 25. Que estarían dentro de aquí. O sea, no tendría que ir por más, tendría que quedarme aquí. Aquí en estos números, en este 41, vemos que todas estas personas que están aquí ganan por debajo de los 4.700. Quiere decir que son todas estas personas que están aquí. Y vemos que es 4.500, 4.600, 4.700. Lo máximo es 4.700. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el salario por debajo del cual queda el 36% de los empleados? Pues es 4.700, ¿sí? Voy a continuar con el siguiente problema. En este problema dice, Ana construye un reloj en una circunferencia de radio 5 centímetros y en otro una circunferencia de radio igual a 25. Voy a dibujar aquí dos relojes, uno pequeño y otro acá. Este tiene 5 centímetros y este tiene 25 centímetros. Y dice, Ana gira la manecilla del reloj de la 1 a las 5. O sea que si aquí son las 12 y aquí son las 3, 12, aquí son las 3, 4, 5, aproximadamente de aquí para acá. Aquí la 1, de la 1, 2, 3, 4, 5. O sea que lo giró 4 horas. Y dice, y la manecilla del segundo de las 10, o sea, si aquí son las 12, más o menos 10, acá son las 9, de aquí a las 3 horas, o sea, de aquí lo jaló hasta acá. De acuerdo con esta información, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la afirmación correcta? La manecilla del primer reloj realiza un menor giro que la manecilla del segundo porque el reloj cubre un ángulo menor. A ver, como son 12 horas, voy a dividir 360 grados entre 12 horas. Y al dividir esto, 360 entre 12, me da que cada hora tiene 30 grados aproximadamente, ¿sí?
como este se recorrió, dijimos que fueron 4 horas, 4 por 3, este ángulo es de 120 grados. Ahora acá, de las 10 a las 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Otra vez 10, 11, 12, 1, 2, 3. Quiere decir que se movió desde aquí, desde las 10. 11, 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 horas. Este ángulo, que va a ser 3 por 5, pues va a ser 150 grados. Dice que la manecilla del primer reloj, realiza un giro menor que el segundo porque cubre un ángulo menor. Y sí es cierto, este ángulo es de 120 grados, este ángulo es de 150 grados. Entonces, este giro es más pequeño que el de acá. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿sale? Voy a continuar con el siguiente problema. En este problema tenemos lo siguiente, dice, para la función y igual a 5x al cuadrado menos 10x menos 25, y pues nos dan esta gráfica, ¿no? Ok. Y dice, relaciona las ecuaciones que reflejan los cambios en los coeficientes de las gráficas que lo representan. Una característica particular de las parábolas es que cuando solucionamos o resolvemos la ecuación cuadrática, vemos que es donde pasa, por ejemplo, las soluciones a esta ecuación vienen siendo esto. ¿Sí? Si yo resuelvo o igualo 5x cuadrada menos 10x menos 25 y lo igualo a 0, y resolvemos ya sea por factorización o fórmula general, me da que las soluciones van a ser menos 1.45 y 3.45. Esas van a ser las soluciones. Ahora, siguiendo esa misma regla o esa misma idea, vemos que si yo resuelvo esta ecuación, si yo igualo así 5x cuadrada menos 10x igual a 0, recordemos que esta ecuación la podemos resolver factorizando x por 5x menos 10 igual a 0. ¿Y esta cómo se resuelve? Sabemos que tiene dos soluciones. Una, sabemos que ya es 0 porque esto por esto me tiene que dar 0, ya sea que esto sea 0 o que esto sea 0. Por eso tenemos que la primera solución es 0 y lo puedo comprobar sustituyendo. Tenemos 0 al cuadrado, 0 por 5, 0. Y 10 por 0, 0. Entonces 0 menos 0, pues me da 0. Ya tenemos una solución. Ahora, 5x menos 10 es igual a 0. 5x es igual a este 10, lo pasamos sumando. X es igual a 5, perdón, aquí es 10. Es igual a 10 entre 5, me da que es 2. Y si vemos que esta pasa aquí por 0 y en 2. Entonces, la 1 se relaciona directamente con la C. Y aquí en nuestras soluciones tenemos que son estas dos posibles. Ahora, ¿qué sigue? Ver si la 2 se relaciona con el A o se relaciona con B. Y para eso hay un criterio que dice que el término cuadrático, o sea, el término AX cuadrada, si la A es positiva, la parábola abre hacia arriba. Si la A es negativa, la parábola abre hacia abajo. Aquí vemos que la B, el 2, tenemos menos 5x cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que la parábola va a abrir hacia abajo. ¿Quién es la única parábola que va hacia abajo? La B. Entonces tendríamos 1 con C, 1 con C y 2 con B. ¿Cuál sería? Sería esta. ¿Sí? Y ya pues la otra pues lo va a hacer 3 con A. Y listo. Con eso terminamos este ejercicio. Voy a continuar con el siguiente problema. En el siguiente problema dice, se realizó un estudio acerca de los niveles de triglicéridos con los grupos de personas que acudieron a diversos laboratorios clínicos a realizarse una prueba de sangre. Sobre uno de los laboratorios clínicos se comentó, las personas en promedio tienen un nivel de triglicéridos de 135 de sangre. Sin embargo, el número de personas con los mismos niveles de triglicéridos es muy variable. Así como hay muchas de nivel de triglicéridos altos de 45, otro tanto casi igual presenta niveles altos cercanos a 225.
¿Qué gráfica representa la descripción anterior? Bien, si vemos las gráficas, en la última, por ejemplo, vemos que aquí el promedio se va a disparar y no sería 135 por la cantidad, por cómo están agrupados. Aquí mi promedio, tal vez no sea 135, podría ser otro, podría subir el promedio porque la cantidad aquí son mayores, ¿sí? Ahora, entonces yo creo que las de 135, la C no puede ser. En las otras dos sí podrían ser, porque los promedios son cercanos, pero sin embargo, aquí esta yo la veo muy baja. Es decir, que el promedio no llegue al 135, ¿sí? Por la cantidad por las cantidades donde se acumulan. Ahora, en esta yo la veo un poquito baja, me causaría problema. Y en la del medio, sí, porque en la del medio sí podría llegar a ser 135, es muy parecida a la otra. Y sin embargo, en la descripción dice que hay muchas personas con nivel de triglicéridos alrededor de 45. Cuando dice muchas, 5 se me hacen pocas. Sí, 5 se me hacen pocas. Aquí sí podría ser, pero sin embargo, aquí estamos hablando de que son 25 y también dice que otro tanto anda en 225. Entonces, en conclusión, yo me voy por la de medio, por esta, porque su promedio sí podría hacerse por la cantidad de hasta esta sí. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que su promedio sí puede llegar a ser 135 por los huequitos estos que hay, se pueden ir acomodando, se pueden ir apilando y puede llegar a 135 por la cantidad de personas que hay aquí. Sin embargo, la cantidad de personas que hay aquí son muy pocas y yo creo que su promedio sí bajaría. En el promedio sí creo que pueda subir, creo que llegaría a 135 y además, como dicen muchas personas, que de 45 y 225 yo me quedaría con el inciso B. Bueno, con esta respuesta. Voy a continuar con el siguiente problema. En este ejercicio dice, ¿qué conjunto de números representa una desviación estándar mayor? Aquí hay de dos sopas, sacar la desviación estándar uno por uno, que yo creo que eso nos podría llevar mucho tiempo en un examen. Tendríamos que sacar el promedio, una vez que saquemos promedio, restarle a cada uno, elevarlo al cuadrado, restar el promedio a cada uno, elevarlo al cuadrado, y hacer un nuevo promedio. Y llevaría un poco de tiempo. La otra es sacar solamente el promedio, o sea, 13 más 10 más 24 más 8 más 15 más 20. Voy a sacar aquí los promedios y los voy a anotar. Aquí el promedio me dio 15, aquí me dio 13.5 y acá me dio en la última 16.5. ¿Sí? Eso fue lo que yo saqué de los promedios. Ahora, ¿qué sigue? Para ver una desviación y no hacer todo el proceso. Podemos ver que aquí en la primera tenemos 15 y los datos, por ejemplo, está el 15 y del 15 al 24, ¿cuánto hay? Son 9 de diferencia. Sí, ahora vamos a ver, por ejemplo, en el segundo, en el 13.5 y su dato mayor es 16, o sea que si yo resto 16 menos 13.5, tenemos que menos 13.5 nos va a dar que es 2.5, o sea la diferencia entre uno y otro. Y aquí el promedio es 16.5 y su dato mayor es 19, 19. Entonces si yo a 19 le resto 16.5, me da que es también 2.5. Entonces podemos ver que la desviación estándar, sin hacer todo el proceso de la desviación, podemos ver que aquí los rangos están más dispersos, ¿sí? Están más alejados, o sea, los elementos, regularmente una desviación estándar se ve, aquí está el promedio y aquí están los datos. Eso es lo que nos dice la desviación estándar, como un rango. Pero en por ejemplo, los datos están un poquito más alejados, entonces la desviación estándar, como están más alejados del promedio, pues se va a alejar o se va a hacer más grande. Entonces yo
me voy por esta respuesta, por la 1 o por el inciso A, porque ahí los datos están más dispersos. Sin embargo, acá los datos están más cercanos a su promedio. Sí, a pesar de tener un promedio este más grande y este más pequeño, pero los datos están más juntos ahí. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Bien, para este ejercicio dice, al lanzar dos dados, la probabilidad de que la suma de sus caras sea superior a 10 es la probabilidad de que la suma de dichas caras sea 5. O sea, tenemos que ver si es mayor, menor o igual. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que la suma sea 10. Y dice que la probabilidad de que la suma de dichas caras sea 4. Ok. Vamos a recordar que cuando tenemos dados tenemos las siguientes combinaciones. El 1 con el 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5 y 1 con 6. Siempre van a ser el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, 2 con 5, 2 con 6. 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 3, el 3 con el 4, el 3 con el 5, el 3 con el 6. Vamos a ir escribiendo las demás. Esto ya, digamos que lo deberíamos de saber. Son 36 combinaciones las que tenemos. ¿Sí? Voy a anotar todas pues para poder hacer bien esto. Aquí es un 4. Ahí disculpen. Y luego acá tenemos 6 con el 2, el 6 con el 3, el 6 con el 4, el 6 con el 5 y el 6 con el 6. Dice que la probabilidad sea, la suma sea mayor que 10. Entonces tenemos aquí sería el 5 con el 6, el 6 con el 5 y el 6 con el 6. Tendremos 3 combinaciones. Dijimos que habían un total de 36 combinaciones. Y luego dice que luego tenemos de que las caras sea 5. Para que las caras sea 5 tenemos que va a ser el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 3 con el 2, el 4 con el 1. Y creo que nada más. Son 1, 2, 3, 4. Son 4. 4 de 36. Entonces la probabilidad de que sea 10 es 3/36. Y de que sea exactamente 5, de que la suma sea 5, pues es 4 de 36. Entonces la probabilidad de que la suma sea superior a 10 es menor que sea 5, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente problema.